mismos principios me ayudaron a moldear lo que hoy es la estrategia FBM. Llevé una cuenta de $200 a más de $1000 en solo 5 días de mercado, uno de mis retiros de $997 en 2023. Ahora estamos en la versión de celular y este es el certificado que confirma que fui un trader rentable dentro de una cuenta de fondeo. Quiero darte algo adicional, un regalo por tu compromiso. He podido retirar más de $50,000 en profits. Bienvenido trader. Gracias por darte este tiempo y hacerte espacio para aprender. Este es un curso básico y vamos a empezar desde cero, de manera clara, sencilla y sin complicaciones, para que por fin dejes de sentir que el trading es un laberinto y empieces a verlo como un camino con puntos de referencia. Mi nombre es Alexander, para quienes no me conocen, y llevo más de 7 años dentro de los mercados financieros. Durante todo este tiempo pasé por lo mismo que quizás te pasa: confusión, exceso de información, esa sensación de me falta algo y de no saber por dónde empezar. Aprendí qué funciona, qué no y sobre todo cómo explicar lo básico de una forma fácil y entendible. Antes de pensar en estrategias o entradas, primero necesitas entender cómo funciona realmente este mundo. Por eso en los próximos minutos te voy a explicar en palabras simples, te voy a dejar en claro qué es el trading, cómo se mueven los mercados, qué operamos exactamente, qué es un broker y por qué es necesario, qué representan las velas japonesas, qué es una tendencia, qué son los soportes y resistencias, cuáles son las sesiones operativas más importantes, cómo usar TradingView de forma básica para analizar el gráfico. ¿A quién va dirigido este programa básico? Este curso está diseñado para principiantes totales. Si alguna vez intentaste aprender y terminaste más confundido, este contenido te va a dar luz en el camino que estabas buscando. Si vives en cualquier país de Latinoamérica, en España o eres hispano en Estados Unidos, este programa también es para ti. Si hoy ganas entre $500 y $1,500 al mes, o tal vez de $200 a $500 al mes, hoy estás en $1,500 a $3,000 pero frustrado. Ya viste 1000 videos, probaste Forex, cripto o índices, opciones binarias, abriste MetaTrader, pero no te sientes seguro. Quizá que más es una cuenta pequeña y aún así sigues con hambre de libertad financiera y quieres aprender esto de la manera adecuada. Y no es que seas ignorante, estás saturado. Aquí empiezas de nuevo, con orden. Te entiendo porque estuve ahí. Cuando yo comencé estaba igual que tú. Tenía dudas en cada avance, consumía horas de contenido y muchas veces terminaba más perdido o con esa sensación de ir en círculos. Un día lo vi claro. El problema no era la información, eran las bases. Sin bases aparece el FOMO, el miedo, el sentimiento de que estás perdiendo algo, el bloqueo en el botón de compra o venta, el salto de estrategia en estrategia, la comparación que duele porque sientes que todos avanzan menos tú. Con los principios básicos el ruido baja y aparece un entendimiento enorme. Eso es lo que vamos a construir hoy, punto por punto, los fundamentos. Por cierto, un plus más para ti. Lo que estás a punto de aprender hoy lo puedes complementar de manera práctica con una mini rutina diaria que los estudiantes dentro de la comunidad FBM usan para organizar el día y tener un panorama claro antes de ver los mercados. No la veas ahora, sigue la clase, solo recuerda que al final te digo cómo obtenerla gratis para que continúes con un manual optimizado día a día. Si hoy estás aquí y sientes que el trading es confuso, que no sabes por dónde empezar o que todo el mundo lo explica complicado, quiero que sepas algo desde el inicio. No necesitas experiencia previa para entender esto. Ahora déjame mostrarte algo. Aquí puedes ver uno de mis retiros de $997 en 2023. Este no fue un golpe de suerte, fue el resultado de aplicar principios simples, repetibles y claros. Aquí lo puedes ver. Además, este es el certificado que confirma que fui un trader rentable dentro de una cuenta de fondeo. No te muestro esto para presumir, sino para que tengas la tranquilidad de que esto no es teoría, es algo que ya fue probado en condiciones reales. Ahora bien, checa esto, es mi certificado. Quiero que pongas atención a esto, porque aquí es donde muchos se identifican. Yo sé lo que es empezar sin dinero, sé lo que es pensar que necesitas miles de dólares para poder vivir del trading. Yo también pensé eso,
Por eso decidí demostrarme y demostrarte que se puede empezar con poco. Usando psicología, mentalidad correcta y una estrategia fácil de seguir como FBM, crecí una cuenta de solo $35 a más de $400 y no fue operando todo el día, fue operando únicamente 1 a 2 horas al día, 5 días a la semana. Y ahora voy a enseñarte esos principios básicos del trading explicados paso a paso para que puedas entenderlos. Aunque hoy estés empezando completamente desde cero, voy a dejar algo claro desde el inicio. Hoy no te voy a dar ideas de trades, señales ni la estrategia secreta. Hoy nos vamos a enfocar en entender las bases fundamentales, entender el mercado, porque cuando dominas lo básico, todo lo avanzado empieza a tener sentido. Por fin, todos esos conceptos abrumadores hacen un clic. ¿Por qué esto importa tantísimo? Porque cuando entiendes bien lo básico, aprendes más rápido, te sientes más seguro y empiezas a ver el mercado con otros ojos. Las estrategias funcionan cuando ya hablas el idioma del mercado. Antes de querer un setup perfecto, construimos un método simple y un piso mental estable. Por eso la comunidad FBM no es solo información suelta, es un punto de partida con acompañamiento, visión clara y organización. Más adelante entenderás por qué la disciplina, el control emocional y las herramientas correctas son lo que realmente sostiene a un trader en el tiempo. Aviso importante de responsabilidad antes de continuar. Con cariño y respeto por tu dinero, esto es educativo, no asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Lo que quiero es enseñarte cómo funciona el mercado de manera bien explicada, segura y responsable, para que tomes mejores decisiones, entiendas el riesgo y te quites el miedo al botón. ¿Listo para comenzar? Así que si estás listo, te invito a suscribirte al canal y activa la campanita, porque aquí voy a seguir subiendo clases completas como esta. Arrancamos desde el principio. Vamos a responder ¿qué es realmente el trading y cómo funciona? Empecemos. Módulo 1. ¿Qué significa trading? Literalmente, la palabra trading viene del inglés y significa intercambiar. Hacer un trato, comprar algo y venderlo después. Eso es todo. En su definición más pura, trading es un intercambio entre dos personas. Una quiere comprar, otra quiere vender, y el precio cambia por eso. Antes, ese intercambio era físico, como ir al mercado y cambiar dinero por comida. Hoy, ese intercambio es digital. Cambias tu dinero por un activo financiero, dólares, oro, bitcoin, acciones y ganas cuando ese precio se mueve. Entendiendo esto literal, todo lo demás empieza a tener sentido. ¿Qué es el trading realmente? Trading no es adivinar, trading no es suerte, trading no es magia. Trading es entender cómo se mueve el precio y usar esos movimientos a tu favor. Si lo reducimos a su esencia, trading es comprar algo cuando está en un precio y venderlo cuando cambia ese precio, así de simple. Imagínalo en simple. Compras una manzana en 10, más tarde la vendes en 14. Si la vendieras ahí, ganas 4. Eso es trading. En mercados es lo mismo, solo que la manzana es un activo financiero y el precio se mueve más rápido. En el mundo financiero operamos dólares, oro, bitcoin, acciones de empresas, índices. La lógica es exactamente la misma, solo que en una pantalla y con precios que se mueven más rápido. Entonces, ¿qué operamos exactamente? En trading no compramos objetos físicos, operamos activos financieros digitales cuyo precio sube y baja todos los días. Tu trabajo como trader es aprovechar esos movimientos. Ahora te voy a hablar de las divisas, Forex, porque aquí muchos empiezan sin darse cuenta. Forex es el intercambio de divisas, una moneda por otra. Ejemplos: dólar, euro, peso mexicano, yen japonés. Un ejemplo claro es comprar dólares cuando están baratos, venderlos cuando suben. Nada raro, es el mismo intercambio que ves cuando vas a una casa de cambio, solo que aquí los movimientos pasan todo el día. Número 2. El siguiente que te voy a mostrar es el mercado de materias primas o commodities. Los activos principales son el oro, plata, petróleo, gas natural. El oro no es un mercado, el oro es un activo dentro del mercado de commodities. No te enredes. Cuando lees XAUUSD es el oro frente al dólar. La película se repite, la demanda sube, el precio empuja.
La demanda cae, el precio afloja. Número 3. Ahora vas a ver los índices bursátiles. Representan el rendimiento de un grupo de empresas. Ejemplos: S&P 500, 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Nasdaq 100, 100 empresas tecnológicas más grandes. Dow Jones, 30 empresas líderes. Cuando operas un índice, operas el desempeño del conjunto. No compras una empresa, te subes al comportamiento de un grupo grande de empresas. Número 4. Ahora futuros, contratos. Suenan intimidantes, pero quédate con esto por ahora. Los futuros son contratos donde se acuerda comprar o vender algo en el futuro a un precio pactado hoy. Pero lo importante para un trader principiante es esto. Los futuros se mueven casi igual que los índices, pero permiten operar 24 horas los 5 días de la semana y muchos traders los usan para medir cómo puede abrir el mercado. Ejemplos de futuros populares: futuros del S&P 500, futuros del Nasdaq, futuros del oro, futuros del petróleo. Ejemplo con petróleo. Si hoy acuerdas comprar petróleo a $70 y en el futuro vale $75, esa diferencia es tu ganancia, sin tener barriles reales, claro. Número 5. Acciones. Comprar una parte de una empresa real. Ejemplos: Tesla, Apple, Amazon. Cuando compras una acción, compras una pequeña parte de esa empresa. Número 6. Criptomonedas. Activos digitales muy populares. Las más conocidas: Bitcoin, Ethereum. Ejemplos sencillos: si Bitcoin vale $30,000 y luego sube a $31,000, esa diferencia puede ser tu ganancia. Enfoque del curso. Ya recolectando toda esta información sobre los mercados, nos vamos a enfocar más en Forex. ¿Por qué los precios suben y bajan? El precio de cualquier activo como el oro, dólar, Bitcoin, S&P 500 se mueven por una sola razón que domina todo el mercado: oferta y demanda. La regla fundamental: más compradores, cuando hay más gente comprando, el precio sube. Más vendedores, cuando hay más gente vendiendo, el precio baja. Este principio no es nuevo, es la base de toda la economía. Veamos un ejemplo del iPhone en lanzamiento. Cada vez que sale un iPhone nuevo, mucha gente lo quiere, las tiendas suben el precio, la demanda es altísima, resultado, el precio se dispara. Meses después, cuando ya nadie lo busca, los precios bajan. Ese comportamiento es idéntico al de los mercados financieros. Vale, todo esto suena bien, pero ¿cómo tocas el mercado con tus manos? ¿Qué es un broker y por qué lo necesitamos? En el trading, el broker es tu puerta de entrada al mercado. Sin un broker no puedes comprar ni vender nada. Piensa en Uber. Cuando necesitas un viaje, tú no llamas directamente a un conductor desconocido en la calle, ni siquiera paras al coche con la mano. Abres Uber, la aplicación te conecta con un chofer y gracias a ese intermediario puedes moverte de un lugar a otro. El broker hace exactamente eso, te conecta a ti con el mercado para que puedas comprar y vender oro, dólares, Bitcoin, acciones, etc. Desde tu celular, tablet o computadora, tú operas gracias a ese intermediario que se llama broker. Mi experiencia personal con brokers: en mi caso personal, yo opero con Exness, simplemente porque es la plataforma que mejor se adapta a como yo opero, buena ejecución, retiros claros y una experiencia estable. Esto no significa que tú debas usarlo. Cada persona debe investigar y elegir el broker que considere adecuado según sus propias necesidades. Pero si quieres ver el broker exacto que yo utilizo todos los días, te dejo mi enlace en la descripción. Lo pongo ahí únicamente para que puedas acceder más rápido y no te pierdas entre tantas plataformas diferentes. Si decides revisarlo, al abrir tu cuenta, asegúrate de ingresar el código mío. Te lo dejo igual acá, que te dejo ahí mismo en la descripción para que tengas acceso directo a la misma configuración que yo uso. ¿Cómo ingresar el código? En 4 pasos. El primer paso: abre el enlace que está en la descripción. El segundo paso: dale clic a registrar. El tercer paso: crea tu cuenta. Debajo de la contraseña verás un campo que dice código de asociado. El cuarto paso: escribe ahí mi código y listo. Te llevará menos de un minuto. Perfecto, ya que vimos lo que es el broker, saltemos al análisis del mercado. ¿Qué son el análisis técnico y el análisis fundamental?
Uno te muestra lo que el precio está haciendo en el gráfico, el otro te cuenta qué está pasando afuera que podría moverlo. Análisis técnico. Estudia el comportamiento del precio en los gráficos, busca patrones, tendencias, zonas donde el precio reaccionó antes. Ejemplo del análisis técnico es cuando hay tráfico. Si todos los días a las 8 de la mañana hay tráfico y hoy son las 7:59 de la mañana, puedes predecir que habrá tráfico otra vez. El precio hace lo mismo, se comporta de formas repetitivas. Ahora con el análisis fundamental. El análisis fundamental se enfoca en todo lo que ocurre fuera del gráfico, cosas del mundo real que pueden mover al precio, noticias económicas, decisiones políticas, anuncios de bancos centrales, inflación, desempleo, todo lo que afecta a la economía. Un ejemplo es el del pollo, fácil y claro. Si las noticias dicen que el alimento para los pollos subió, entonces producir pollo cuesta más y el resultado, el precio del pollo en el supermercado también sube. Eso es fundamental puro. Un hecho del mundo real altera el costo y el precio final reacciona. En mercados financieros pasa igual, causas reales, efectos reales. Otro ejemplo, la gasolina. Cuando anuncian que habrá menos producción de petróleo, los precios de la gasolina suben al instante. No porque alguien lo adivinó, sino porque una noticia cambió la oferta mundial. En trading sucede igual. Noticias como el NFP, en Estados Unidos, la inflación o la decisión de tasas pueden mover el dólar, el oro, Bitcoin o los índices en cuestión de segundos. Entonces, ¿cómo se distinguen entre análisis técnico y fundamental sin confundirte? No son bandos, son herramientas que juntas te dan contexto y timing. Si te sientes inseguro por no dominarlo todo, relájate. No necesitas ser economista ni matemático, necesitas claridad de qué mira cada lente. Cuando digo el análisis técnico, es lo que ves en el gráfico, tendencias, patrones, velas, zonas. Es como leer el lenguaje del precio. Y cuando digo el análisis fundamental, hablo de lo que pasa afuera, noticias, economía, decisiones políticas, es lo que mueve al mercado desde el mundo real. Con uno entiendes la escena, con el otro entiendes por qué la escena podría cambiar de golpe. Imagínalo como un vuelo. El técnico es mirar la ruta del avión en el mapa, altitud, dirección, velocidad, todo claro en la pantalla. El fundamental es el clima, si hay tormenta, turbulencia o viento cruzado. La ruta te dice cómo va, el clima te dice qué podría pasar. Si miras solo la ruta te sorprende la sacudida, si miras solo el clima nunca despegas. Juntos tomas mejores decisiones. O como una película. El análisis técnico es ver la película y entender sus patrones, sus giros y su ritmo. El fundamental es enterarte de que cambiaron al director a mitad del rodaje. Ese evento externo puede alterar toda la historia. En el gráfico ves lo que está, en las noticias ves lo que podría reescribir la escena. Entonces, un resumen corto y poderoso. Técnico, lo que el precio te está diciendo. Fundamental, lo que el mundo está causando. Los dos importan, pero los traders principiantes suelen empezar con el técnico porque es más visual y fácil de entender. Saltemos a la lectura de gráficos. ¿Qué es una vela en el gráfico? Cada vela representa lo que hizo el precio en un periodo de tiempo, es como un pequeño resumen. La vela muestra dónde empezó el precio, hacia dónde subió, hacia dónde bajó y dónde terminó. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo en las gráficas. Traders, estamos en el gráfico. Estas son las velas japonesas. Aquí estamos en una temporalidad de 5 minutos. Eso indica de que todas estas velas son de 5 minutos. Si nos cambiamos a una temporalidad de 1 hora, indica de que todas estas velas que estás viendo acá son de 1 hora. Cada vela japonesa cuenta una historia del mercado. Cuando son alcistas vienen siendo estas de color azul o verde, depende del caso, y cuando son bajistas vienen siendo estas de color roja. Cada una muestra en dónde abrió, hasta dónde subió, hasta dónde bajó y en dónde terminó. Esto es considerado el cuerpo de la vela
Y estas líneas que deja delgadas se consideran las mechas de la vela. Lo mismo pasa cuando es una vela alcista. Esto viene siendo el cuerpo de la vela y esto vienen siendo las mechas de la vela. El precio abrió en este punto, bajó hacia este punto, subió máximo hasta a este punto y terminó a este punto. Vean que en donde abrió y en donde terminó es donde se forma el cuerpo de la vela y lo demás viene siendo las mechas, hasta dónde bajó y hasta dónde subió. Piensa en una caja de envío para que te quede tatuado. La etiqueta de una caja de envío te dice dónde salió el paquete, a dónde llegó y qué camino tomó. La vela hace lo mismo, pero con el precio, origen, destino y el camino que recorrió en medio. Si esto te está ayudando a entender mejor todo esto del trading, déjame un like para que YouTube se lo muestre a más personas que están tan perdidas como tú estabas cuando llegaste aquí. Ahora que puedes leer la mini historia de cada vela, miremos la película completa. Dirección del mercado. ¿Qué es tendencia? La tendencia es la dirección principal del mercado. Hay tres grandes escenarios, tipos de tendencias. Tendencia alcista, el precio va haciendo escalones hacia arriba. Tendencia bajista, el precio va haciendo escalones hacia abajo. La tendencia lateral, el precio va como en una calle plana, sin decidir hacia dónde ir. Subir un cerro sería una tendencia alcista, bajar un tobogán sería una tendencia bajista y caminar en plano sería una lateralidad. Estamos aquí en el gráfico. Prácticamente una tendencia alcista es cuando el precio hace picos más altos. Por ejemplo, este pico de aquí es mucho más alto que el anterior. Este otro pico de aquí viene siendo mucho más alto que el anterior. Eso nos confirma que la tendencia es alcista. La tendencia bajista es de igual manera. Los picos vienen siendo más bajos que los anteriores. Es decir, este pico de aquí es más bajo que este pico de acá. Este pico es más bajo que el pico anterior. Eso nos confirma de que estamos en una tendencia bajista. Y cuando el precio está lateral, vienen haciendo picos similares. Por ejemplo, aquí el precio sube, me deja un pico, vuelve a subir, me deja otro pico, vuelve a subir y me deja otro pico. Vean que todos estos picos de acá vienen siendo casi al mismo nivel y los picos de acá abajo vienen siendo casi al mismo nivel. Esto quiere decir que el precio está en una lateralidad o como algunos lo conocen, en una consolidación o en un rango. Con la dirección clara aparecen las zonas claves, soportes y resistencias. Los soportes y resistencias son zonas donde el precio suele reaccionar. La definición es clave. Un soporte es una zona que detiene caídas. Cuando el precio llega, suele encontrar piso y rebotar. Una resistencia es una zona que detiene subidas. Cuando el precio la toca, suele encontrar techo y frenar o retroceder. No lo conviertas en un dogma rígido. Son pistas, no garantías. Tu fortaleza está en reconocerlas. Llévalo a tu habitación para que nunca se te olvide. El piso te sostiene, es el soporte. El techo te frena, es la resistencia. El precio se comporta igual, rebota en zonas donde ya reaccionó antes. El soporte es un piso y el techo es la resistencia. Traders, estamos aquí en el gráfico. Un soporte viene siendo una zona donde detiene caídas. Por ejemplo, aquí venimos de una tendencia bajista y me hace un pico. Este pico se puede trazar una zona de soporte de esta manera. Una zona de soporte viene siendo el piso. Entonces prácticamente a futuro, si el precio vuelve a reaccionar a esta zona,
hay probabilidades de que el precio se vaya a la alza, como lo hizo en este ejemplo. Una resistencia detiene subidas, es decir, aquí vamos en una tendencia bajista y este pico de aquí se puede considerar una resistencia, entonces la vamos a marcar de esta manera. Y vean que el precio, cuando vuelva a reaccionar a esa zona, se va a la baja. Vuelve a reaccionar, se va a la baja y vuelve a reaccionar y se va a la baja. Una resistencia viene siendo una zona donde detiene subidas. Cuando hablemos de los horarios de trading, vamos a hablar de sesiones operativas. ¿Qué son las sesiones operativas? El mercado 24/5. El mercado financiero está abierto prácticamente las 24 horas, pero solo 5 días a la semana, de domingos por la tarde a viernes por la tarde, horario de México. Aún así, no se mueve igual durante todo el día. Hay momentos donde el precio está muy tranquilo y otros donde literalmente explota por la cantidad de traders activos. Por eso existen las sesiones operativas. La sesión de Sydney arranca a las 4 de la tarde a 1 de la mañana. Sesión muy tranquila, poca volatilidad, ideal para análisis, no tanto para operar. La sesión de Tokio es de 6 de la tarde a 3 de la mañana, un poco más activa, especialmente en pares con yen japonés, movimientos ordenados y estables. Cuando amanece en Europa, empieza la sesión de Londres de 2 de la mañana a 11 de la mañana. Aquí inicia el movimiento fuerte, alta volatilidad, buenas tendencias, mucho volumen, oro y divisas se mueve muchísimo. Después se enciende Nueva York de 7 de la mañana a 4 de la tarde, la sesión más poderosa del mundo, movimientos rápidos y agresivos, mucha noticia económica importante también. Traslape más importante, Londres y Nueva York. De 7 a.m. a 11 a.m. hora Ciudad de México es la combinación más explosiva del día, máximo volumen, máximos movimientos y muchas de las oportunidades más grandes. Ahora un ejemplo cotidiano. Piensa en el metro. A las 3 de la tarde está casi vacío, a las 7 de la mañana está llenísimo. Más gente, más movimiento. El mercado funciona exactamente igual. Y si aquí te nace alguna duda o alguna pregunta, déjala en los comentarios. Yo mismo leo todo y puedo hacer un video respondiendo las más comunes. Y si en esta parte sientes que te cuesta organizarte o no sabes exactamente qué revisar antes de ver los mercados, tranquilo. Para eso, al final te voy a entregar la mini rutina diaria que te mencioné al inicio. Ya casi llegamos a esa parte. La aplicación que uso para analizar mis gráficos es TradingView. Es gratuita, aunque también tiene planes de pago. Si quieres analizar el mercado igual que yo, el primer paso es registrarte en TradingView desde el link que te dejo en la descripción. Una vez creado tu usuario, instala la app. Es mucho más cómoda que la versión web, aunque también puedes usarla desde el navegador si prefieres. Es importante que te registres desde el enlace de la descripción. Después de eso ya podrás ver los gráficos como los tengo aquí. En este video te explico lo esencial. Más adelante subiré un tutorial completo para que aprendas TradingView a profundidad. Lo primero es personalizar tu espacio, cambiar el fondo, los colores de las velas y la zona horaria. Para hacerlo, haz clic derecho en la pantalla, te vas a configuraciones y ahí verás todas las opciones. Si quieres elegir una divisa, ve al icono de más en la parte derecha y escribe el par que quieras operar. Por ejemplo, euro, dólar. Si deseas agregar indicadores, ve a la parte superior donde dice Indicadores y busca el que necesites. A un lado tienes las temporalidades, minutos, horas, días y más. Del lado izquierdo están todas las herramientas para trazar el gráfico. Las más importantes es el rectángulo.
Recuerda muy bien, soporte es la zona que detiene caídas y resistencia es la zona que detiene subidas. Y con esto ya tienes lo esencial para empezar. Ahora estamos en la versión de celular y funciona prácticamente igual que en computadora. Si quieres cambiar el fondo, los colores de las velas o la zona horaria, simplemente haz doble toque sobre cualquier vela del gráfico. Ahí se abrirá el menú de configuración. En la parte donde dice símbolo, al lado encontrarás todas las opciones para personalizar colores y estilo del gráfico. Para usar las herramientas y dibujar en el gráfico, toca el icono del lápiz. Dentro del menú selecciona formas geométricas y ahí eliges el rectángulo para marcar tus zonas de soporte y resistencia. Es lo mismo que en la versión web, solo que adaptado al celular, y una vez que lo dominas se vuelve súper rápido de usar. Antes de cerrar, quiero darte contexto real. Estos mismos principios me ayudaron a moldear lo que hoy es la estrategia FBM. Llevé una cuenta de $200 a más de $1000 en solo 5 días de mercado. Y antes de despedirnos, quiero darte un último contexto con los pies en la tierra. No para impresionarte, sino para que entiendas hasta dónde puedes llegar con el trading cuando se aplica bien. A lo largo de estos años, aplicando exactamente lo que viste hoy, más una estrategia clara, más un sistema, proceso, gestión emocional y disciplina, he podido retirar más de $50,000 en profits de forma gradual, sin golpes de suerte y sin estar pegado a la pantalla todo el día. No fue en un mes, no fue de un día para otro, fue repetir los conceptos y las reglas de trading una y otra vez. Con todo lo que ya recorrimos, ahora entiendes qué es el trading de verdad, cómo funciona el intercambio, por qué se mueven los precios, qué activos puedes operar, qué rol cumple el broker, cómo leer velas, tendencias, zonas, sesiones. Con este fundamento claro, todo lo que viene después se te va a pegar mucho más fácil. Vas a escuchar una palabra y sabrás de inmediato dónde encaja en la hoja de ruta, en qué orden practicarla y en qué momento del día aplicarla. Eso era lo que quería, que te sintieras entendido, que vieras el camino y que te movieras con un ritmo estable. Y si conoces a alguien que está empezando desde cero y necesita este tipo de lecciones, compártele este video, que puede cambiar el camino completamente. Antes de despedirnos, entiende esto: lo que aprendiste hoy no te convierte en trader todavía, pero sí te da algo que la mayoría nunca tiene: entendimiento, fundamento y rumbo. Aquí es donde muchos sienten por primera vez que el trading deja de ser un laberinto y se vuelve un camino con instrucciones concretas. Y eso, créeme, cambia todo. A partir de aquí tienes dos caminos. El primer camino puedes continuar tú en solitario con lo que aprendiste hoy. Si eliges eso, ya vas con las piezas acomodadas mejor que hace una hora. O el segundo camino, puedes continuar acompañado con un lugar diseñado para que no te bloquees en cada etapa. La FBM Comunidad de Trading existe para eso, para darte un acompañamiento y un lugar donde avanzar sin sentirte perdido. Es solo un espacio creado para que no camines sin apoyo. La parte interna, los patrones y los hábitos también importan. Ya viste velas, tendencias, zonas, sesiones, pero nada de eso funciona si no tienes el punto de partida interno. Disciplina, orden mental, control emocional y reglas sencillas y repetibles. Eso es exactamente lo que fortalecemos con las herramientas FBM de un trader imparable. No son para operar perfecto, son para operar sin sabotearte, para que lo que hoy entendiste mañana lo puedas ejecutar. Recuerda esto antes de avanzar: no fallas porque no sepas cosas avanzadas, fallas cuando avanzas sin secuencia. Hoy ya tienes la base, tienes el mapa, tienes el primer escalón. A partir de aquí tu progreso depende de dos cosas: tu práctica
y tu capacidad de mantenerte consistente. Y de eso se trata este proyecto y este canal de YouTube, de que no tengas que cargar todo en tus hombros y de que avances etapa por etapa. Y porque llegases hasta aquí, quiero darte algo adicional. Considéralo un regalo por tu compromiso. Si tú quieres dar el siguiente paso sin abrumarte y evitar caer en el ciclo de pensar y repensar cada acción sin sentir que tienes que resolver todo por tu cuenta, te puedo enviar una rutina del trader imparable, la misma que uso yo y mis estudiantes para evitar el FOMO, saber qué revisar antes de operar, entrar al mercado con calma, practicar con una estructura amigable y mantenerte disciplinado aunque tengas solo 1 o 2 horas al día. Es una guía simple, práctica y encaja perfecto con todo lo que aprendiste hoy. Si tú quieres recibir la mini rutina de un trader imparable, puedes dejarme tu correo entrando al enlace que te dejé en la descripción para que puedas ir construyendo la rutina que los estudiantes dentro de la comunidad FBM usan y que además complementa el curso básico de trading, para que tú mismo evalúes si ese camino tiene sentido para ti. Tú decides. Independientemente de lo que elijas, quédate con esto. Puedes aprender y hacer trading. No estás tarde, no estás perdido, solo necesitas empezar con un curso para principiantes bien explicado de manera fácil. Has completado el módulo básico de trading. Estás listo para seguir construyendo. Gracias por darte este tiempo. Nos vemos en el siguiente paso. Tradea y duerme.